Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Te cedo mi asiento podcast. No sabéis las ganas que tenía de volver a pronunciar estas palabras. En este capítulo de estreno os traigo una entrevista que le hice a Mila Bernet. Ella es una deportista de ciclismo adaptado que nos cuenta cosas muy interesantes sobre su vida y sobre el deporte. Así que espero que no lo perdáis y que os guste. Hasta luego. Te cedo mi asiento, un podcast que hace visible lo invisible. Bienvenida, Mila, al podcast, a Te cedo mi asiento. Y bueno, este, como sabéis, es un podcast dedicado a la discapacidad y a todos nuestros invitados solemos primero preguntarles si nos pueden contar un poquito sobre su discapacidad y que nos cuenten también un poco sobre ti y así te podamos conocer un poquito más. Bueno, pues nada, gracias por la invitación y hola a todos los que escuchen o vayan a escuchar el podcast. Muchas gracias. Nada. Y eso, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu discapacidad y el por qué estás aquí? ¿Por qué te he llamado? ¿Por qué te Pues escribí por Instagram? sí, bueno, pues yo tengo una espina bífida bueno, es de nacimiento, lo digo porque hay gente que no lo sabe, hasta me ha ocurrido Vale. con algún médico, Sí, increíble, pero sí, es de nacimiento, o sea, tengo eso, pues me operaron al nacer y luego pues también dos desanclajes medulares, que es algo también muy típico en personas que han nacido con una espina bífida. sí. Yo es que también tengo espina bífida, Mm. también me hicieron el desanclaje, o sea que sé de lo que hablas. Pues yo tuve dos, o sea, yo caminaba, yo no estoy en silla de ruedas de nacimiento, sino que yo caminaba de pequeña, pues como igual cualquier otra lesión medular, hay muchos casos variados y todos diferentes, pues una espina bífida al final es una lesión medular. No Claro. todos estamos en una silla de ruedas de nacimiento, yo no, yo caminaba, corría perfectamente hasta los 7 8 años, Mm. que cuando empiezas a crecer, a dar el tirón y claro, tenía el anclaje medular. Entonces fue cuando empezaron los problemas al caminar, me hicieron otro alargamiento de tendones en la pierna derecha, o sea, me afectó más al lado derecho, a la pierna Sí, derecha, ¿no? Entonces, pues empecé a andar con el pie en punta, al alargamiento de tendones, hasta que ya mm, vieron que era un anclaje medular. claro. Me hicieron la operación, intentar desanclar. Es una operación que más de una vez me han preguntado alguna madre, digo madre porque al final, quieras o no, son las madres quienes están más pendientes de los hijos, es lo que Sí, hay, ¿qué vamos a hacer, sí, no? sí, sí, sí. Entonces, más de una vez alguna madre me ha preguntado, tenía miedo de que, bueno, que le tenía que hacer el desanclaje de su hijo, si hacerlo o no hacerlo, y Mm. es una operación que tienes que hacer, sí o sí. En estos casos, yo todo lo No que conozco siempre se hace. se hace porque tú no estás, suele surgir el problema este de la operación cuando estás todavía en fase de crecimiento. Mm. A nadie le hacen un desanclaje ya en una edad adulta. Es algo que No. se hace en, bueno, A en mí la creo que infancia. me lo hicieron con 7, 8 años, creo Pues por recordar. ahí, cuando, como te digo yo, es cuando yo empecé a caminar mal. ¿Qué pasa? A mí no me Mm. operaron en ese momento, pues porque no me llevaron a una revisión. Pues coincidió que en ese momento el problema en mi casa era otro, ¿sabes? Mi madre estaba Claro, enferma y primero era mi madre. Cuando ya mi madre falleció, pues ya pasé yo al primer plano, ¿no? Entonces claro. fue cuando ya me llevaron a revisión y se vio que era un anclaje medular y me operaron. Es una operación que la tienes que hacer sí o sí, Sí. porque estás creciendo, la médula la tienes anclada y no queremos que eso rompa, ¿no? No, no, además la calidad de vida suele mejorar bastante después de la operación. Mi caso es al revés, Sí. entonces sí, Joder. entonces pues yo tuve un empeoramiento. ¿Qué pasa? Tocar tocas, aunque liberes un poco, a mí no me la liberaron de entera. Me liberaron algo, pero la médula, pero no pudieron todo. Entonces que tocas, o sea, estamos hablando de una zona llena de nervios y yo pues ya empecé con más problemas de estabilidad, problemas de sensibilidad. ¿Qué pasa? Si no hubiesen operado,
sería peor, eso está claro. Entonces, pues operar hubo que operar. Es más, tuve que hacer otro desanclaje unos años después. Si el primero me lo hicieron con 12 años, el segundo fue con 16. Ah, mira, no había escuchado a nadie que le hubieran hecho un desanclaje ya de adolescente. Sí, pues ya te digo, yo tuve dos, el segundo ya con 16 años. En- Claro, también hay casos para todos, o sea, es lo que decíamos antes, es una lesión medular y cada persona es un mundo. sí, yo por ejemplo, el primer desanclaje lo llevé muy mal, fatal, lo pasé muy mal, entonces claro, con el segundo ya iba con miedo. No, el segundo Normal, me lo hicieron y para casa, sin más, unos días después. Conservo dolor neuropático desde el primer desanclaje. Te tocan, ¿qué pasa? No puedes decir no me hubiese operado, es que si no me hubiese operado estaría peor. no, y además que eso nunca lo sabes. Es, Entonces, pues claro, es algo que tienes que hacer y que lleva sus riesgos, obviamente, pero pues ya te digo, yo pues he tenido pérdida de esta, ¿qué pasa? Con él, aunque no me hubiese operado, tengo claro que con el tiempo habría pasado lo mismo, ¿no? claro, Eh, yo, como te dije antes, me afectó más al lado derecho, entonces mi pierna floja, mi lado derecho era el más, el peor, el que se me doblaba más la pierna y más caídas tenía. Mi lado fuerte era el izquierdo, entonces ha sido la pierna que he cargado más durante todos esos años. Al final, pues claro, subes una escalera, lo subes, la bajas y acabado, tengo la pierna izquierda con los ligamentos destrozados en la rodilla. A día de hoy yo no me podría poner de pie. Entonces, pues claro, no he nacido ya sentada en una silla, pero es algo que pueda ir avanzando. No porque sí, sea algo degenerativo, que no lo no, es, sino que tu cuerpo tiene esas limitaciones de fuerza, de estabilidad, y con el tiempo, con el uso, con el desgaste, forzándolo, pues en mi caso subiendo y bajando escaleras, pues al final, pues el cuerpo llega un momento que dices, pues me tengo que sentar en una silla de ruedas. claro. No porque tenga menos fuerza ni menos sensibilidad que antes de sentarme, es lo mismo, pero ya llega un momento que el cuerpo ya dice, no, no tengo esa calidad de vida caminando porque no la tengo. Claro. Además, también la silla de ruedas muchas veces está como muy estigmatizada. Me refiero a, hay veces que mejora la calidad de vida. Muchas veces eh, se tiene miedo a cogerla. Yo no voy en silla de ruedas, entonces no quiero hablar mucho, porque no tengo la experiencia como para hablar. Pero por casos que he escuchado y eso, sí que hay gente que como que todo el mundo le decía, no cojas la silla de ruedas, no cojas la silla de ruedas, que en parte está bien, pero también llega un momento que a lo mejor la silla de ruedas te da la calidad de vida necesaria para poder continuar. Mira, yo, por ejemplo, ya te digo, yo fui perdiendo esa fuerza, pues, sobre todo a partir del primer desanclaje, ¿no? Ya tuve que empezar a usar, yo iba ya agarradas a las paredes o agarrándome a mis hermanas para ir al instituto, o sea, ya Claro, dependía de alguien. He perdido el autobús en el instituto por no tener esa ayuda para ir al autobús, o sea, es que es claro, ridículo. ¿Por qué? Porque te dicen y te vuelven a decir que tienes que caminar tú sola. Bueno, al final cogí claro, el bastón. El bastón tampoco me arreglaba nada, porque un lado llevaba bastón y el otro iba agarrada a alguien o iba agarrándome a alguna claro, pared. Estamos en las mismas, pero otra vez lo mismo, es que tienes que caminar tú sola. No, me hacía falta unas muletas y al final me compré yo las muletas. Digo, me las compré porque estamos hablando de una época en la que se supone que todavía dependo de mi padre, ¿no? Ya mm, hemos dicho que mi madre se murió. sí, Entonces, pues la mentalidad era esa, de tú tienes que poder y tienes que poder. Es más, incluso sí, los fisios a los que mi padre me sí, llevó, tenía que caminar y es que no puedo. Yo creo que claro, muchos fisios y a día de hoy todavía no saben de una discapacidad, en este caso una espinalicidad, ¿no? Yo creo que claro. no saben. Es lo que me refería un poco con la estigmatización y también el desconocimiento, que muchas veces es como que se empeñan en algo y quizás no es tan fácil como parece o no es la solución Es más, adecuada. te voy a contar por qué cogí yo la silla de ruedas, que es algo muy curioso. O sea, Ah, yo como te digo ya estaba con las muletas, caminaba mm, fatal,
Yo, por ejemplo, para ir a coger el coche, fue cuando empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar y tenía que coger el coche y el O sea, garaje que lo ya tenía tenías una edad, o sea, ya eras mayor, por ya, si o tenías... sea, empecé a trabajar ya pues con 24, porque quieras o no, lo de la integración y en el empleo, sí, pero no. Sí, Eh, pero no, sí, que no se vea la discapacidad si es posible, ¿no? claro. Entonces, pues no, o sea, yo llegaba a alguna entrevista y yo me he caído en alguna entrevista, pues no me ha Mm, cogido, es evidente, o sea, no. Eh, entonces ya estamos hablando de una época en la que yo ya empecé a trabajar, tenía que coger mi coche y yo tardaba media hora en llegar a mi coche, claro. media hora, desde que bajaba en mi casa, que era un primero, hasta que llegaba al garaje, media hora. Bueno, claro, yo mi jefe me llamó un día al despacho y me dice, Mila, tenemos miedo de que te caigas y te hagas daño. Deberías coger una silla de ruedas. Anda. Es curioso, pero me lo Qué dijo mi jefe. confianza, ¿no? Pero tenía confianza. No, Ah, no. era un jefe, Pues, jefe como puede ser cualquier jefe. Pero y esa te. persona, oye, te puede sentar mal o te puede sentar bien, pero yo creo que fue, o sea, creo no, Aunque, lo o sé. sea, a mí me ha sorprendido que aunque fuera acertado, una persona sin confianza te llegue a decir eso. Podía decirme, mira, no te renovamos y punto, ¿sabes? Si me quito Ya, el peso de encima. No, no, yo estuve en esa empresa pues varios años, ¿no? Lo típico, hasta que te tenía que hacer fija y ya me despidieron, ¿no? Pero ya, podía haberme dicho ya de inicio, Mila, no, te vas, sí, ya está. No, ya. no, esa Claro, pero persona, luego eso no tiene nada que ver con la discapacidad, eso sí, pero suele. podía haberlo hecho, ¿sabes? Otro empresario Claro, sí, sí. te habría dicho, oye, yo he contratado a esta persona y ahora la estoy viendo a diario y se me puede caer, se puede hacer daño, porque yo tenía que bajar las escaleras para ir al baño. Hasta que abrieron unas oficinas al lado y yo iba al baño de las otras oficinas. O sea, esa era una cosa muy, Joder, qué no, curioso. porque aquí los baños estaban en la planta de abajo. Yo subía y bajaba. Cuando me hicieron la entrevista me dijeron, ¿puedes bajar? Yo, puedo bajar. Me cuesta, pero yo bajo al baño. Subía y Voy a bajaba. tardar, pero por poder puedo. Claro, y ya me dijeron, mira, al lado vamos a abrir otras oficinas. Yo ahí no trabajaba, trabajaba otra parte de la empresa, pero yo salía de mi oficina e iba a la otra al baño, ¿sabes? Y a mí ya de inicio me dijeron, vamos a abrir en el otro lado y vas a poder ir allí, ¿vale? Pues claro, Mm. pues tú imagínate ese jefe viéndome a diario y dices que esta chica se puede caer por las escaleras. Entonces, podía haberme dicho, Mila, te vas a la calle. ¿Por qué? Porque No, sí, sin más, pero no. Me llamó y me dijo, coge una silla de ruedas. Entonces yo cuando llegué a mi casa y le dije a mi padre que o cojo una silla o cojo la silla, porque me lo han dicho en el trabajo, entonces ya cogimos la silla. claro. Una No, pero manera sí de obligar, es de... curiosa, ¿eh? Porque Sí, no. sí, fue así, fue así. Y sí que te da cosa sentarte, ¿sabes? Dices, compres la silla y dices, bueno, va a ser para ir al trabajo. Pero cuando te sientas en ella, la gente empezó a decirme, ay, qué pena, ahora ya vas en la silla, antes caminabas. Digo, Ya, sí, sí, pero yo antes caminaba y a cada rato estaba en urgencias porque me caía, me hacía daño y claro. demás. Entonces yo al principio, pues sí, te da cosas a gente, hasta te da vergüenza que te vean por la calle en Que silla. está muy Sí, estigmatizado. sí, te da vergüenza. A mí me daba vergüenza ir por la calle con la silla de ruedas y que la gente me viese. Prefería que me viesen caminar como Mm, caminaba fatal. Pero es porque la gente lo ve así. ¿Qué pasa? Ya llegó un momento que yo dije, ostra, yo ahora con mi silla voy a donde me da la gana. No me caigo. Que hay claro, unas escaleras y no puedo subir. Bueno, yo de aquella aún podía subir las escaleras, lo que fuese. Pues llevaba mis muletas, subía y bajaba. Pero ya te da igual que haya unas escaleras, pues vas a otro sitio en el que no haya. Puedo ir a donde me da la gana, hacer la compra. Todo, entonces ya, pues digo, oye, me da igual lo que diga la gente. claro. Hay Y veces que hay que sí, poner en una balanza los pros y los contras, y hay veces que, y de como tú comprar dices, la silla que te da la seguridad social, que es una porquería de silla, eso ni es silla ni nada, yo los llamo trastos, porque dices, bueno, la cojo porque es solamente para esto, y dices, oye, cuando ya no me renovaron el contrato ahí en esa empresa, mi finiquito fue para comprar una silla más ah, decente. mira, no hay mal que por bien no venga, oye. Claro. Digo, mira, ya me voy a comprar una silla, ya no un trasto, como los Claro. llamo yo, ya te digo. La pena Y es eso, que dependa de la capacidad económica de cada persona,
el poder tener una silla o un trasto, como dices. Sí, porque dependes de lo que te da la Seguridad Social, o sea, Claro, hasta hace nada, porque hasta hace nada, una silla de ruedas rígida, de chasis rígidos, no entraba en un catálogo de la Seguridad Social, que es la mayoría de silla que usamos los que estamos en la silla a diario. claro. Las plegables las usaban, pues, los viejos, el que, eh, Tiene una lesión. Yo, por que ejemplo, se las he usado cuando me han operado, pero son pues a lo mejor un mes. sí, el que como yo No, antes usaba muletas, entonces pues ya pliegas la silla, ya tiene otra utilidad la silla, como que llegas a claro, casa, la pliegas y la pones en una esquina. Pues ese tipo de sillas que usamos prácticamente todos no entraban en un catálogo. claro. Es una pena. Vamos, Mm. yo no. Todo lo que sea que dependa de ti económicamente, tener calidad de vida, hoy en día se da mucho y a mí me parece un fallo de la sociedad totalmente. No, porque te da vida, no es que quieras algo de lujo. Es más, mira, hoy vamos a dedicar sobre todo porque, mira, viene bien hablar también, ¿no? Mm, Depende mucho de la vida que tú hagas. Ya voy a hablar ya, como en nuestro caso, que tenemos una espina bífida y es de nacimiento, porque es muy diferente tener una discapacidad de nacimiento que una discapacidad ya Sobrevenida a por... posteriori, ¿no? Es muy diferente. Aquí influye mucho tu familia. Sí, sí, sí. Eso desde luego. Entonces, en este caso estamos hablando de un padre que quería que yo caminase, que si el bastón, las muletas, hemos pasado a la silla, y cuando yo me cambié la silla, como te digo, me la compré yo ya, me dijo que para qué compraba otra silla si quería un Ferrari. Ah, Digo, a ver, estamos hablando de un trasto silla que no cabe por ningún lado, que pesa lo que pesa, yo la meto, la saco. O sea, es la mentalidad esa. es que no hay que olvidar, creo, porque yo creo que hay veces que se nos olvida un poco, que al final las familias de las personas con discapacidad tienen otra mentalidad, por supuesto, que una persona que no tiene ningún tipo de relación con la discapacidad, pero aún así son personas sin discapacidad y las vivencias de los familiares, aunque sean tus padres, no tienen nada que ver con las vivencias de una persona con discapacidad. Por eso también el motivo un poco de este podcast, para dar voz a las propias personas con discapacidad, que muchas veces creo que somos un colectivo que la voz nos la ponen otros, ya sean asociaciones, familiares, etcétera. Entonces es verdad que lo que tú dices, que tu propio padre, en tu caso, no veía la importancia de si vas a llevar una silla de ruedas a diario, van a ser tus piernas, va a estar 24 horas contigo, tener una silla que merezca la pena, no es un capricho, es una necesidad, Lo creo. único bueno, y ya te digo, también basado en la familia, es que, por ejemplo, no estuve sobreprotegida en otros ámbitos, en decir, pues tú tienes que estudiar. Lo de trabajar, ahí también vamos, porque también pasa mucho. Ya te digo, vamos a hablar del caso de esto, de una discapacidad ya de nacimiento. Mm, Mm, a mí me dijo en este caso, que para qué iba a trabajar. Estamos hablando de un padre que quería que todas sus hijas estuviesen con unos estudios, o sea, todas hemos ido a una universidad. Mi padre quería que estudiase, pero cuando yo dije de ir a trabajar, a mí me dijo, ¿para qué quieres ir a trabajar si ya cobras la pensión? Te la van a sacar. Y digo, a ver. eh, para mí mm, personalmente, o sea, sí, porque yo no voy a vivir de una pensión que claro. no da para vivir el resto de mi vida. Eso era el otro tema que te iba a decir, que dudo mucho, no sé tu pensión, pero vamos, dudo mucho que si es una pensión al uso de discapacidad, La que es. pudiera dar para vivir. Sí, sí, porque mucha gente confunde. Ya te digo, yo porque administro algún grupo de cosas, de temas de discapacidad en redes sociales y siempre dicen, es que yo cobro esto, es que tienes que pedir esto porque te van. Y yo, no, 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 vamos a llamar las cosas como por su nombre. La gente llama todo pensión con discapacidad y no todas son la misma. No, no, no. Nosotros cobramos la prestación no contributiva por discapacidad. Sí. Los sobrevenidos que han trabajado, que estaban trabajando, que habían cotizado en el momento de tener esa discapacidad, cobran una prestación contributiva.
Mm. Yo eso, Una fíjate, no lo incapacidad, sabía. no es lo mismo una discapacidad. Claro, Todos una tenemos incapacidad discapacidad, laboral. todos tenemos discapacidad, pero a la hora de las prestaciones, una es una prestación por discapacidad y la otra es una prestación, es una incapacidad, Mm. una prestación contributiva, es una incapacidad. Nosotros no tenemos una incapacidad, cobramos una prestación no contributiva por discapacidad. Y es la que es. Sí. Y, Ya y está. no suele dar, No da, eso no da no para da, vivir. no da. Entonces, pues, Pero pero aún aparte, creo que también es importante y totalmente válido, y hay gente que no lo ve, que ponte que por lo que sea, porque tú tienes un respaldo familiar por detrás y tal, sí te da esa pensión esa pensión por discapacidad para vivir. También es válido el querer trabajar, o sea, las personas con discapacidad podemos querer trabajar o sea, es que no me estoy explicando, pero que no sí, solo pero digo el económico, que también somos independientes, que sí, también queremos trabajar, entonces también es válido y la sociedad yo creo que hay muchas veces pero que mira, eso no lo entiende. hay gente que también cobra la prestación por una incapacidad. Hay gente que opta, imagínate, tienes un accidente, cobras una incapacidad, un 200%, digo, un 150% o lo que sea, y te da para vivir el resto de tu vida de esa pensión. Hay gente que opta a trabajar, hay gente que Sí, opta a no trabajar y gente que opta a trabajar, pero tienen la opción sí, de ser independientes de una o de otra manera, claro, ¿vale? Nosotros no. Cuando tú optas no trabajar y cobrar esa pensión por incapacidad, dependes de tu familia. sí, 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 Puedes sí. optar no trabajar, pero va a ser Que, una dependencia económica de tu familia. que es O- lo que le o- pasa a la mayoría de las personas con discapacidad y por eso tenemos la tasa de empleo tan bajo porque y se les dice, te quedas en casa, o a lo mejor, imagínate, tienes unos padres ricos y tienen otro piso y te dejan el piso, no tienes que pagar un alquiler y con tu pensión te da, pero no es el caso de la mayoría. El caso de la no. mayoría es, te quedas en casa, vives con nosotros y esa pensión se queda en casa. Ujú. Puede ser que la administres tú o puede ser que ni la administres, Es lo que es lo que más es seguro también. la Es muy mayoría, habitual. la Es muy, mayoría. muy habitual. Es Sí, muy habitual, ya está. Pero yo, por ejemplo, yo no valgo para eso. Habrá pues quien es feliz así y ya claro. está, te lo han inculcado de pequeño y vale. A mí es lo que me dijeron y yo dije que no, también vale el carácter de cada uno, ¿eh? Por Porque yo, eso digo que es a lo que me refería antes, con que aunque tengas el respaldo económico, a lo mejor no valgo para estar sentada en el sofá o a lo mejor me gusta trabajar o a lo mejor no es trabajar, pero es hacer otra cosa o dedicarme. Quiero decir, eso de quedarnos en casa como muebles, que se ve mucho y se parece que eso como una creencia de la sociedad, no es verdad, no es cierto. Y eso es a lo que con lo que me refería con lo de antes. mm. Pero te digo, es el caso diferente a los que cobran esa incapacidad. Tú te quedas en tu casa y dependes de ti mismo, haces lo que quieres con Sí, tu vida. tienes la elección. En el Sí, otro no, en el otro estás generando una claro, dependencia familiar, no tienes tu vida, vives y sigues viviendo con tus padres, dependes de ellos, no administras tu dinero, porque si aún dijese, lo administras tú, pues mira, ya está. claro, pero Y no, te irás no de se puede dar. casa si te echas una pareja y entre una y otra os da para vivir, ya está. No. Pero mientras estás viviendo con tus padres, estás dependiendo de ellos. Sí, Ya. Bueno, que a día totalmente. de hoy por desgracia, hasta con 40 años viven, Claro. aunque no tengas discapacidad, también es verdad, ¿no? Sí, a Pero ver, la sociedad ha cambiado y hoy mis padres se independizaron con 20, 23 años y yo he tenido suerte con 29 y mi hermana más o menos con lo mismo. O sea que en toda la sociedad, tengas o no con discapacidad, eso sí que es verdad que ha cambiado. Pero bueno, pero los motivos ya son diferentes. Aquí claro, es porque se te ha inculcado, te quedas en casa, vivimos aquí, no hace falta que estudies, no hace falta que totalmente, trabajes, no hace falta que hagas nada. claro. Y yo, ahora, para poner un poco en contexto también a la gente y tal, yo te conocí por el programa Esto no se pregunta,
que lo vi, yo lo veo en YouTube, pero es un programa de Telemadrid, creo recordar. Sí. Ya he visto varios y vi el dedicado a silla de ruedas, nunca mejor dicho, con el tema que estamos tratando. Y quería saber si me podías contar un poquito de cómo surgió, qué te pareció, lo ves importante. No, es un programa que estuvo muy bien. O sea, me escribieron por Facebook, me escribieron de producción y me dijeron, mira, vamos a hacer un programa dedicado a sillas de ruedas. Es más, le pasé a gente para ese programa. O sea, no solamente Mm, estaba yo, sino que le pasé a más gente de esas que participaron en ese programa. Sí, Pues yo les di los nombres, los contactos de varias personas para participar en él, ¿no? Y me gustó la idea, ya no solamente del programa este en particular, de ese episodio, ¿no? De las sillas, sino en general. O sea, hubo programas de sí, autismo, de sí. síndrome de Down, de Nekitana, muy variado. O sea, y además Sí, hubo varias temporadas, ¿sabes? Fue cambiando. Es un programa que tuvo mucho éxito y estaba muy bien. Se y hablaba. yo creo que ahora en YouTube sigue teniendo, porque sigo viendo gente que lo Sí, sigue sí, viendo. sí. En YouTube sigue teniendo mucho movimiento. Son programas que no tienen tiempo, ¿sabes? Lo puedes ver en cualquier Claro, momento. Y a mí me pareció una buena idea, un buen programa. Se hablaba de cosas, pues mira, pues como ahora estamos hablando, ¿no? De, de problemas que lo sabemos nosotros y los demás no lo saben, o creencias que tienen ah, y que el quitar sí. estereotipos, el quitar un poco tabúes Mm. de temas que pues hoy en día están muy Sí, sí, es que hoy, estigmatizados, en- hoy en día todavía hay gente que se cree cosas que ni son verdad. pero muchísimas, muchísimas. Es que parece, es verdad que avanzamos, Sí, pero luego ves cosas que dices, ¿estamos todavía así? sí, sí, no, aún estamos así. Y hasta aquí la primera parte de mi entrevista con Mila. No os olvidéis de suscribiros para no perderos la última parte que subiremos a nuestras redes sociales próximamente. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!